Yo creo que... Ahora sí, ahora sí. ¡Hey! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. No quería decir que nos come la tecnología, Sergio, pero bueno, a mí me comió. No, te cuento que yo soy nuevo en esto de los lives, así que estoy acá haciendo varios experimentos. Dale saludos a Carla que me estaba ayudando a través de WhatsApp y es que no me daba la opción del request y entonces cuando finalmente la vi no se activaba. Yo toqué varias veces, pero bueno, estamos acá. Qué honor y qué gusto estar acá. Gracias más bien por invitarme a estar en tu Instagram Live. Y desde ya, bueno, veo que hay más de 500 personas conectadas. Quiero mandar un saludo a todos y gracias, Sergio, por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación y hacer ahí un espacio en tu agenda. Cuéntanos cómo están las cosas por Houston. Bueno, bien, bien. Sabes que estamos pues, confinados en nuestras casas y solo para asuntos esenciales podemos salir. Y la, la cantidad de gente infectada sigue subiendo cada día. Se cree que llegaremos al pico aquí en la ciudad por lo menos dentro de las 2 próximas semanas. Wow. Y eso significa que el confinamiento en casas continuará por lo menos hasta finales. Entiendo que a mediados de mayo, quizás por ahí, o finales de mayo, se está hablando ahora. Sí, nuestro presidente esta semana también nos dio 2 semanas más de cuarentena. Te cuento que acá en Perú ya llevamos 4 semanas y lo han ampliado 2 semanas más. Pero bueno, yo creo que es la decisión correcta porque como tú dices, ahorita el virus está más fuerte que nunca. Nosotros ya tenemos más de 6.000 infectados acá en Perú y bueno, orando y pidiéndole a Dios que escuche nuestras oraciones, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Sí, señor. Sí, así es. Sí, realmente en muchos hay la pregunta si esto es un juicio de Dios o algo así. Y conversaba con unos amigos y mi esposa ayer cuando fuimos al servicio que transmitimos en vivo, que lo que nosotros podemos entender es que es más bien una puerta de gracia que Dios nos da, porque me doy cuenta que el país ha despertado a, a buscar a Dios. Las personas corrieron a buscar las Biblias y las vaciaron en los almacenes. Las conexiones a los servicios son récord. Sí, Eh, Hay para todos nosotros como cristianos, y ahí es donde quería ir. Yo creo que para nosotros como cristianos ha sido como un reset, como yo decía en una prédica. Es como un reset, como fue para Israel la Pascua. Fue un reset, un cambio de mente, un 400, reinicio. un reinicio, 400 años de esclavitud. Ahora tenían que aprender a ser hijos de Dios, pueblo de Dios. Tenían que cambiar sus prioridades, sus perspectivas, y yo creo que en ese sentido nos ha servido a nosotros, a mi familia en particular, hablo por mi familia, nos ha servido cuando hablo con las familias de mi iglesia también. Entonces, yo digo, eh, es una puerta de gracia para muchas personas para darnos cuenta dónde estábamos, qué Sí, es lo que es importante, qué cambios tengamos que hacer, etcétera, ¿no? Creo que en ese sentido es más la gracia de Dios dándonos una oportunidad de arrepentirnos, de cambiar, de reordenar. totalmente. Y tú sabes que uno de los testimonios que nosotros estamos recibiendo como iglesia es que a través de el internet y las redes sociales, muchas personas que nunca hubieran llegado a la iglesia están recibiendo el mensaje de Jesús, están recibiendo las buenas nuevas y muchos están acercando a Dios. De hecho, he escuchado muchos testimonios de personas que se han vuelto a conectar con Dios, se han vuelto a reconciliar con Dios. Y eso me ha parecido increíble. Yo creo que la iglesia está predicando más que nunca en estos días. Totalmente, totalmente. Y bueno, recalcando lo que acabamos de decir en el Salmo 94, leía el otro día versos 12, 13, dice,
y eso ha sido una palabra para mí en este tiempo, dichoso aquel a quien tú instruyes o corriges en tu ley, Señor, para que enfrente, dice, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, Wow. mientras al impío se le cava una fosa. Son palabras muy fuertes porque hablan de un desastre que agarra desprevenido al que no conoce a Dios. Pero a los que conocen algo del Señor, a los que tienen una relación con Él, les significa, o vuelvo a decir, un momento de reflexión, de ajuste, de cambio, de decir, Señor, ¿dónde estoy yo de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra? Y gracias por darme el tiempo de corregir, porque entonces, lo que sea que venga al frente, adelante, tú me estás dando las raíces, echar raíces, el fundamento para que se cumpla tu palabra que dice, el hombre sabio pone la casa sobre una roca. Sí, cierto. Y entonces venga lo que venga, no va a tambalearse porque sabe dónde está su fundamento, que no está en esta tierra, es eterno. En cambio, el hombre sencillo, el que no tiene entendimiento, pues bueno, construye sobre la arena y lo peor es que no se da cuenta. Y entonces Exacto. cuando el desastre golpea, su mundo entero se viene al piso. Totalmente. Me encanta lo que estás diciendo porque además muchas personas he escuchado decir, no, nosotros los cristianos no estamos sufriendo esta pandemia, no estamos sufriendo esta crisis, y es entrar como en una negación, cuando la Biblia dice que llueve sobre el justo y sobre el Por el injusto. justo. Pero lo que tú dices es la clave. La pregunta no es si va a llover, la pregunta es sobre qué has edificado tu casa. Así es. Y bendita misericordia de Dios otra vez que vuelve a dejarnos escuchar la voz de Él para que ajustemos lo que tenemos que ajustar. O sea, hay personas que están aterradas y yo no digo que no debamos estar pensando y tomar precauciones. No, todo lo contrario, debemos de hacerlo. Pero de eso al pánico, Ujú. realmente leía a un escritor el otro día que decía, el temor que sentimos debiera revelarnos en Ujú. dónde está nuestro enfoque, porque estamos temiendo lo equivocado. Algunos tememos un virus que puede acabar con la vida física y no nos hemos dado cuenta que durante todo este tiempo hemos estado temiendo lo equivocado. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos de temer no es eso, Ujú. es temer aquellas cosas que permitimos en nuestra vida que pueden acabar con nuestra alma. Totalmente. Y ahí es donde tiene que haber un abrir de los ojos, aún para nosotros los cristianos. Y bien lo decías ahora, Pastor Sergio, que esto va para todos. Yo tengo amigos queridos ya en España, por ejemplo, el Pastor Ujú. Marcos Zapata, con el que tuve una entrevista, una conversación muy interesante. Él, su esposa, su suegra, son personas dedicadas a la Ujú. comunidad, que trabajan repartiendo alimentos y una labor social impresionante. Y él cayó enfermo. Su esposa Wow. también, su suegra, que es una mujer de Dios tremenda, una intercesora, una mujer de visión de 86 años, también. Y está ella justo pasando en este momento. Por eso, Mm, él, gracias a Dios, ya salió, pero reflexionábamos sobre esto. Que sí. algunos decimos, no, a nosotros no nos va a tocar. Yo confío que no. Y yo oro que no. Y yo creo las promesas de Dios. Pero puede pasar, sí puede pasar. Y no podemos ponernos a negar eso como decían algunos en redes sociales, bueno, los que predicaban milagros, ¿por qué no se mandan a las calles y ayudan? Porque no Ujú. somos bobos. Así Ujú. de sencillo. Eso no requiere teología. No somos bobos. O sea, Exacto. porque el mismo Jesucristo le dijo a Satanás cuando lo tentó, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, el enemigo le decía, tírate desde acá, desde arriba de la torre del templo y pues su palabra dice, Salmo 91, que todos estamos repitiendo en estos días, Ujú. dice, en las manos te llevarán. Y yo voy a hacer una paráfrasis sin querer y respetar la palabra de Dios, pero lo que Jesús le dijo fue, pues yo no soy bobo,
Ujú. O sea, yo conozco al Padre al que estoy adorando. Yo no lo voy a tentar a Él a hacer una cosa que Él no me ha pedido que yo haga cuando yo sé que es peligrosa. Entonces, Buenísimo, Dios nos dio buenísimo. sentido común a nosotros y tenemos que tener una higiene increíble ahora. Y nosotros salimos a dar los servicios y regresamos y tenemos que pasar por un protocolo de limpieza en nuestra casa, los zapatos quedan fuera, tenemos un proceso para limpiar, la ropa. O sea, no es que estamos con pánico, pero tenemos que tener precauciones porque yo tengo que cuidar de la vida de mi esposa, de mi hija, Claro. y tengo que cuidar la vida del personal en la iglesia también. Entonces, yo creo que en esto hasta el sentido común nos ayudaría. O sea, y entendemos como cristianos, puede ser que a veces les toque pasar o nos toque pasar cosas, pero eso no significa que Dios no está con nosotros, no significa que estamos en pecado, como Ujú. algunos. No quiere decir nada de eso. Y en ese sentido, yo pienso, Pastor Sergio, que la mente del cristiano tiene que dejar de ser morbosa en ese sentido. O sea, vemos que algo pasa y lo que de inmediato pensamos es, Dios nos está castigando. Bueno, yo respeto esa postura, pero fue como la gente le dijo a Jesús, este, lo que pasó con aquellas personas era porque eh, eran menos justos que los demás. Cuando Mm. cayó la torre de Siloé sobre tal y mató a tantos, Ujú. y Jesús, ¡pum!, se va a otra perspectiva y les dice, señores, ese no es el punto realmente. Cosas malas le pasan a todo el mundo. Ujú. Y estoy negando que va a haber un juicio puntual de Dios. La Biblia dice que viene un justo juicio puntual de Dios al final de los tiempos. Es Viene. verdad. ¿Y estamos más cerca también? Sí, estamos más cerca. ¿Que son los últimos tiempos? Creo yo que sí. Pero que el COVID-19 sea el juicio de Dios, yo diría, no lo veo más bien como una oportunidad de la gracia de Dios, Sí. porque el juicio va a venir, pero me estoy dando cuenta que las personas que estaban alejadas están volviendo a casa, que los que estaban distraídos están buscando el norte, que los mismos cristianos estamos diciendo, oye, tal vez yo debería enfocarme más en la oración, en buscar a Dios. Entonces yo digo, yo veo más bien la gracia de Dios ahí, porque cuando ven el juicio, vino el juicio, o sea, el juicio se acabó, ok, ahora hagan fila y vamos a dictar sentencia. Pero ahora nos están dando la oportunidad más bien de reflexionar, de arrepentimiento, de reajuste. Qué linda forma de enfrentar estos días, Danilo. Verlo como una oportunidad de Dios para nuestras vidas y verlo también como una oportunidad de Dios para mostrar gracia con otros, ¿no? Me parece genial esa perspectiva que nos estás dando en esta tarde. Quería comentarte, vi el día de ayer que hiciste el lanzamiento de Más que Vencedor. Sí. Creo que una canción súper oportuna para este tiempo y para esta Semana Santa. Cuéntanos un poquito. Fíjate que sí, alguien me estaba diciendo ahora, nos felicitaban unos amigos en el teléfono y nos decían, wow, eso es lo que Dios, Dios premia la planificación. Y yo me quedé así como, y dije, ay, quisiera decirte que sí, pero no fue así. O sea, realmente no fue así. Es la providencia de Dios, creo. ¿Por qué? Porque este disco lo grabamos en diciembre pasado, hizo un año. Y el plan fue sacar una canción cada 2 meses más o menos, hasta terminar con las 9 canciones, digamos. ¿Y qué pasó? Que por un lapso, no sé, fueron quizás 6 meses, no salieron las canciones, por una Ah, razón wow. u otra. Entonces, cuando comienzan a salir, te acordarás que sacamos Isaías 40, Todo lo has cambiado, donde cantó mi hija, etcétera. Comenzamos a distanciarlas un poco y dijimos, después vamos a acelerar y sacamos el disco. No nos dio tiempo. Cuando se vino esto, Uh -huh. había todavía 4 canciones sin revelar, 4 o 5 canciones. Y de pronto, mientras oramos y conversamos con el equipo, dijimos, pero es que este es un momento de Dios para levantar la fe de las personas. Y teníamos de reserva una canción que se llama Cree solamente y la sacamos. Y de Sí. pronto se viene Semana Santa que tampoco vamos a poder estar afuera. Y ahí fue que dije, pero es que esta canción
Más que vencedor, es la canción para celebrar este fin de semana y levantar la fe, el espíritu, el ánimo de todos nosotros. Y por eso pasó. Y entonces estamos agradecidos con el Señor de que fuera esa mano de Dios. Que, tú Sí, sabes, Sergio, nosotros no sabemos, no conocemos el cuadro completo. Y para mí esto es un motivo de esperanza para todos. A Dios no le toma por sorpresa nada de esto, pero Dios va a hacer cosas maravillosas en medio de todo esto. amén. Y es duro lo que pasa, sí, y hay personas que están muriendo, sí, y hay familias que están separadas, sí, pero yo también sé y confío que hay mucho bueno que está pasando. Hay un canal local que transmitía, se ha enfocado en medio de los números y estadísticas a citar cosas extraordinarias que las personas están haciendo y me encanta eso. O sea, por ejemplo, un canal nacional sacó una, una sesión de Zoom donde 10 cantantes que han interpretado algunas de las mejores canciones de las películas de Disney se unieron y grabaron una canción bellísima, Qué especialmente para chévere. este momento. Y luego entonces local sale una foto de una señora que evidentemente está en un proceso de quimioterapia y, y que está mirando por la ventana en el selfie que toma y atrás se ve un hombre sentado en una silla. Cuando lees la noticia, te das cuenta que ella ha pasado por un proceso luchando con cáncer en su seno por los últimos 5 meses o algo así, y su esposo ha podido acompañarla todo el tiempo, pero para la última, la sesión de la semana pasada, él no podía estar con ella por el protocolo ahora que tiene el hospital. Solo ella pudo Ah, wow. entrar. Solo ella podía entrar y ella estaba dolida de tener que enfrentar esas horas sola. ¿Cuál fue su sorpresa? Que una de las enfermeras le dice, mira por la ventana y ella descubre que su esposo está en la camioneta, se trajo una silla, la puso en el pavimento del parqueo e hizo un rótulo con un corazón grande y le decía, no puedo estar allí, pero estoy contigo. Wow. Y eso a mí me movió tanto, dije, Señor, las cosas que las personas están haciendo con tal de llegar a los demás, ¿no? De poder extenderse a la distancia. Y eso es lo que nos toca a nosotros ahora. Y creo que la crisis produce más bien que esa creatividad para amar, Mm. para ayudar, se genere en las personas, ¿no? Y eso me parece que es Dios operando detrás de todo esto. Sí, increíble. Quedó súper precisa y oportuna, no solo para Semana Santa, sino para todo lo que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Y hay una frase que me encantó. Bueno, me encantó que también una parte estuviera Tales compartiendo Sí, contigo. sí. Hicieron ahí un dúo súper, súper chévere. Y hay una frase por el final que creo que justamente él dice y dice, en medio de la guerra en medio de una fuerte tormenta, no temeré el mañana, estoy confiado. Sí, Y yo me ponía a pensar, porque estamos en medio de una guerra en contra de un enemigo invisible llamado coronavirus, estamos en medio de una tormenta económica, estamos muchas personas teniendo temor al futuro, al mañana. ¿Por qué podemos seguir confiados, Danilo? porque el reino de Dios no está en crisis. Uh, Los reinos suben y bajan, los reyes vienen y van, las economías se levantan y se derrumban, pero Dios está sentado en su trono. Y lo que gobierna sobre la vida de los hijos de Dios mm, es la palabra que Él envía. Él dice en su palabra en Isaías 55, dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, como mis caminos son superiores a los suyos, como el cielo está por encima de la tierra, mis pensamientos están por encima de los de ustedes. Y luego añade a esa palabra, ustedes no saben cómo yo estoy actuando, pero estoy actuando siempre en la mm, vida de mis hijos. Y la palabra que sale de mi boca no vuelve vacía sin llevar el fruto para el que yo la mm. envié. O sea, en Dios no hay accidentes.
Mm. Dios nos ha dado promesas para este momento. Dios, mira a mis hermanos que están siguiendo el Instagram del pastor Sergio. Dios ya sembró en tu corazón palabra eterna que te va a sostener en esta época. La envió antes para que tú estés sustentado en esta época. Y no faltará la razón por la cual Dios la envió. Esa razón se cumplirá en tu vida, ese propósito se cumplirá. Y entonces dice el Señor, como la lluvia riega la tierra, así es mi palabra. No vuelve arriba sin haber cumplido el propósito. Y yo, cuando todo esto comenzaba, Pastor Sergio, curiosamente, el Señor me llevaba al pasaje del profeta Elías en el arroyo de Querit. Claro. Y cómo Dios, después de que Elías confrontó al rey Acab, le dijo, métete ahora en el arroyo de Querit y quédate guardado ahí. Yo decía, pero ¿quién entiende eso? Uno piensa a veces que cuando Dios nos usa en alguna medida a nosotros y nos pone en un nivel de visibilidad, será porque de ahí va para arriba, y no. Dios de pronto te dice, no, ya te expuse, ahora te guardo. ¿Y cómo? ¿Por qué, Señor? Y no entendió, y no sabemos por cuántos meses, él tuvo que estar solito en el arroyo de Querit, tomando agua del arroyo y dependiendo de que cuervos le trajeran en la mañana y en la tarde la comida. Y luego se seca el arroyo. Y yo vuelvo también, yo me pongo los zapatos en las sandalias de él y hubiera dicho, ¿y ahora qué hago? Que esto no tiene sentido. ¿Qué está tratando Dios de enseñarme? Y viene la palabra de Dios cuando la necesita y le dice, ahora ve a la viuda porque le he ordenado que te dé de comer y no faltará nada en la vasija si ella hace lo que yo le dije que hiciera. Y si tú estás dispuesto a depender de la vasija de una viuda. Y yo creo que siendo un hombre de Dios, siendo un hombre joven, era difícil para Elías, o siendo un hombre fuerte, digo yo, debió ser difícil para él ir ahora, bueno, habrá dicho, bueno, ya me acostumbré a que me den de comer cuervos, ok, ya finalmente me acostumbré, y ahora me dices otra cosa rara, que vaya y me arrime con una viuda, y qué cara tengo yo para decirle, dame de comer primero, pero es tu palabra la que me sostiene en esta época. Y lo Wow. que el Señor le dijo fue, tú sigue mi palabra y mi palabra te va a sostener porque mi palabra no está en crisis. Y en ese sentido, yo no quiero simplificar lo que está pasando, pero yo sí te digo con todo mi corazón, y yo creo que desde el corazón de Dios, Dios ya te dio palabra para sostenerte en esta época. Amén. Dios te va a dar creatividad. Dios va a hacer las conexiones necesarias. Lo que tenga que pasar, pasará. Pero tú y tu casa van a ser guardados en la palma de la mano del Señor. Buenísimo, buenísimo. Se me viene ese pasaje que dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sí, O Señor. sea, todo puede cambiar en el mundo, pero no van a cambiar ni la palabra de Dios, ni las promesas de Dios para nuestra vida. Y me encantó cómo empezaste diciendo que a pesar de lo que estamos viviendo acá en la tierra, el cielo no está en crisis, Dios no está en cuarentena, Así su es. palabra no está en crisis, sus promesas no están en cuarentena y siguen vigentes. Sus promesas no han caducado en este tiempo, sino que están más vigentes que nunca para nuestras vidas. Totalmente. Cuando tú y yo que hemos estudiado la palabra del Señor, recibimos entrenamiento para interpretar la Biblia, por ejemplo. Yo recuerdo a mis profesores de seminario decirme muchas veces, hay una regla importante para interpretar la palabra de Dios, y es esta, es la regla de la permanencia de esa verdad, de la aplicabilidad, si se puede usar la palabra, de cómo esa palabra tuvo que funcionar para un pueblo febril y agrícola hace miles de años, y funciona para los que vivieron dentro del Imperio Romano, y funcionó para los judíos en el destierro, y funciona para los norteamericanos, y funciona para los chinos, y funciona para los chilenos, y funciona para los árabes. Y si no funciona en todas esas dimensiones, entonces lo que tú estás interpretando de la palabra no es una correcta interpretación, porque la palabra de Dios
que es eterna, se va a aplicar para todo hombre y cualquier sociedad y circunstancia, sin importar los cambios. Y en ese sentido, se me quedó en mi corazón. Es cierto. Esa es la palabra eterna del Señor. Entonces, esa palabra que habla de la providencia de Dios, de la fidelidad de Dios, hoy más vigente que nunca para cada uno de nosotros. Pues de hecho me acabo de acordar que justamente la frase de la letra termina así. Estamos en medio de guerra, de una fuerte tormenta, pero no temeré al mañana porque estoy confiado en tu palabra. Sí, Señor. Exactamente. Y tú justamente antes de que empiece esa frase, empiezas diciendo acerca de la importancia de estar anclados en las promesas de Dios. Así que me encanta eso, Danilo. Y esa es la razón por la que Dios, creo, ha sembrado tanto en nosotros como hijos suyos. Y le hablo con amor y con respeto porque recuerdo la obra que Dios te ha puesto y esa iglesia es preciosa y amamos esa obra y admiramos lo que Dios ha hecho entre ustedes. Y a todos esos amigos y las ovejas que te escuchan hoy, ánimo, ánimo. Hemos recibido mucha palabra a lo largo de los años. Ahora es que tenemos que ponerla en práctica, ahora es que tenemos que llenarnos de ella y ahora es que tenemos que dársela a la gente que no tiene esperanza, la gente que dice ¿para dónde agarro yo? ¿A dónde me vuelvo? Este es el momento. Como dice también la Escritura, Pastor Sergio, el Señor le hablaba a Israel y le decía, aunque sobre las naciones haya oscuridad, sobre ti será vista la gloria del Señor. Amén. Y yo creo eso para hoy. Yo creo eso para la iglesia en Latinoamérica. Buenísimo, buenísimo. Sabes que me estoy acordando hace algún tiempo que estuviste con nosotros y hay un mensaje que me quedó sellado, pero dentro del mensaje hay una línea que no voy a olvidar y dice lo siguiente: David, antes de ser un mata gigantes, fue un adorador. David, antes de ser un mata gigantes, fue un adorador. ¿Cuán importante es la adoración en nuestras vidas, Pastor Danilo? Es que la adoración es el ambiente donde Dios vive y donde Dios se mueve. Y en ese sentido, hoy más que nunca tenemos que salvaguardar el ambiente en el que vivimos. Lo que dejamos entrar a nuestra mente y lo que dejamos entrar a nuestra casa. O sea, hoy estamos recluidos en nuestras casas, pero podemos dejar canales de basura entrar a nuestra casa. Y en ese sentido es vital el ambiente de respeto, de amor, de pureza, de palabras buenas, de palabras de fe. En este momento más que nunca. ¿Por qué? Porque cuando provocamos ese ambiente en nuestra casa, salvaguardamos nuestra fe también. Por eso es un buen consejo. Sí, hay que consultar las noticias para ver cómo están las cosas, pero no puedes estar pegado de los números y las estadísticas todo el día. ¿Por qué? Porque te vas a llenar de ansiedad. Tú necesitas consultar lo que necesitas y después de eso, enfócate en Dios. Bebe de la palabra del Señor, que tienes mucha y has recibido mucha ya. Y tienes la Biblia ahí contigo y tienes música para adorar a Dios. Métete con el Señor. Mi familia y yo tenemos un muro de oración que inauguramos apenas unas semanas antes de que toda esta crisis comenzara, sin saber. Mi esposa había sentido la inquietud de seguir el ejemplo de nuestros amigos, de Tales Roberto y su esposa, que mientras se preparaban para venir a vivir a los Estados Unidos por 2 años, pusieron un muro de oración en su cuarto, en donde pusieron la foto de Lakewood, porque el Señor le había dicho que era aquí donde él tenía que estar, y pusieron la foto de nosotros a un lado, y oraban todos los días en ese cuarto. Para allá es para donde vamos. El Señor nos lleva a un nuevo tiempo, y comenzaron a poner palabras en la pared de lo que Dios le decía. Y cuando ellos se mudaron por acá, los visitamos. Y una noche, después de que cenamos, nos dijeron, ¿por qué no nos acompañan a orar? Porque lo hacemos en las noches. Nos fuimos al cuarto de oración. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que vi
las mismas fotos pegadas allí y a otro lado las respuestas y hay fotos de ellos aquí ahora en Lakewood. Y wow, fue una noche tan impactante. Y entonces mi esposa le habla a las mujeres de la iglesia en un evento que hicieron para ellas y les dio ideas de cómo hacer esto y cómo tener secciones para necesidades y oraciones contestadas y palabra específica que Dios nos daba en esta época. Y eso se regó por toda la iglesia y 2 semanas después, creo que fue, vino esta crisis. Y entonces abrimos una pared, ella mandó a hacer un versículo que Dios nos dio a nosotros para este año en Corintios que dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y esa palabra la Espectacular. tocamos allí y todas las noches vamos. Mi hija súper ilusionada, se trajo unas velitas y las puso, una lámpara, y pusimos la Biblia y pusimos otras cosas. Y entonces parte de esa costumbre ahora es, nos vamos a cierta hora en la noche y Victoria juega. Hay una cama ahí, ella salta sobre la cama y es un lugar de juego y luego ponemos música y comenzamos a adorar a Dios. Y hemos traído a todas esas personas que escuchamos que están enfermas en oración por días y días y días. Y hemos orado por varias situaciones. Entonces, ustedes tienen palabra, yo tengo palabra, tenemos música, tenemos verdades que Dios nos ha dado. Usémoslas ahora y salvaguardemos ese ambiente en el que estamos en la adoración al Señor. Sube el volumen a tu adoración ahí en tu casa, Ahí está. donde nos estás escuchando. La verdad que me parece impresionante con lo que empezaste, porque recordé ese versículo que dice que Dios mora en medio de las alabanzas de su pueblo. Tu pueblo. Y es increíble cómo nosotros, cuando abrimos nuestra boca y empezamos a adorar, estamos trayendo la presencia de Dios a ese lugar, en este caso a nuestras casas, ¿no? Y obviamente uno tiene que estar bien informado, tiene que escuchar noticias, pero las noticias no te transforman, pero la presencia de Dios sí transforma tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu familia y aún hasta tus circunstancias. Así que mantente informado, pero sobre todo busca la presencia de Dios, que es lo que te va a mantener transformado en este tiempo. Sí, Señor. Recuerda, Pastor Sergio, te recuerdo que en una de las épocas más duras para David, tuvo que vivir en una cueva. Y como si eso fuera poco, 400 hombres amargados y endeudados. La cueva de Adulán. La cueva de Adulán. Y allá se le fueron a meter. Y cuando tú ves salmos que David escribe allí, desde esa cueva, en donde él dice, clamé a Dios desde mi desesperación y Él me escuchó y me dio victoria sobre mis enemigos y puso un cántico nuevo en mis labios, etc. Cuando tú te das cuenta que cantos así nacieron en la cueva de Adulán, entiendes lo poderosa que es la adoración del corazón de ese hombre. ¿Por qué? Porque los 400 amargados y endeudados terminaron siendo los 400 valientes de David. O sea, que la cueva del desastre se convirtió en la cueva de la conexión con Dios. ¡Wow! Y esa adoración les revolucionó, les sanó el corazón, los sacó de la miseria en la que tenían, en la que estaban, y los sacó a ser valientes que conquistaron la tierra después. Sabes que el año pasado justo prediqué de ese pasaje de Salmos y el título de la charla se llamaba Salmo desde la cueva. Y una de las cosas que recuerdo es que cuando él comienza a adorar a Dios, pero uno tiene que entender las circunstancias, el texto y el contexto. David estaba metido en una cueva, pero a pesar que estaba metido en una cueva que normalmente es fría, oscura, solitaria, él levantó su voz, empezó a adorar a Dios y una de las cosas que sucedieron es que Dios le devolvió el ánimo. Dios le dio paz a su corazón, porque Sí, la paz no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios. Y finalmente le da esperanza para poder salir adelante de esa circunstancia tan difícil que estaba viviendo. Y yo le recomiendo a una persona que quizás está angustiada, preocupada, con incertidumbre en su corazón,
que ahí donde estás le subas el volumen a tu adoración, le subas el volumen a tu alabanza. Así es. Yo creo que estoy contigo, pastor, y ánimo, ánimo, ánimo. El Señor está con nosotros y por nosotros, como dice Amén. su palabra. Déjame hacerte una última pregunta. Me encantó ver en tus redes sociales, creo que fue en Twitter que lo leí, y vi una frase que pusiste que me llamó la atención y era los beneficios del aislamiento. Y yo pienso que muchos de nosotros en nuestros diferentes países nos está tocando una cuarentena, un aislamiento. ¿Qué beneficios podemos encontrar en medio de esta situación? Yo recordaba que la noche de la Pascua Dios le ordenó a su pueblo que se reunieran en familia. Gran beneficio. O sea, la familia tiene que ser nuestra prioridad. Y yo he orado por nuestras familias porque estar en familia encerrados tal vez no sea la mejor cosa para algunos, especialmente aquellos que tenían problemas, relaciones rotas, hijos que no tienen una buena relación con papá, etcétera. O sea, puede ser muy incómodo, pero es una gran oportunidad. Toda Wow. crisis es una gran oportunidad. ¿Por qué? No tienes más para dónde ir. Tienes que volver la cara hacia tu esposa y resolver, conversar, perdonar o pedir perdón. Tienes que volver a buscar a tu hijo. Tienes que volver a pasar tiempo con él. Tienes que volver a ganar. Miren, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de ser hace rato la voz más influyente en la vida de nuestros hijos hasta que vino la cuarentena? Wow. Cualquier amiguito era la voz más importante para él, pero ahora tú puedes volver, recuperar, ser la voz más importante en las decisiones de tu hijo. ¿Por qué? Porque te lo ganas en este tiempo. ¿Cómo te ganas a tu hijo? Pasas tiempo con él. ¿Cómo te ganas a tu hijo? Sentado viendo una película que no querías ver antes porque no tienes otra de todas maneras. ¿Cómo te ganas el corazón de tu hijo? Bueno, te sientas en la mesa y pones los móviles y los celulares a un lado y se ríen y cuentan chistes y se cuentan historias de la niñez y le provocas a reír otra vez, que tu hijo descubra que tú eres la persona más divertida en el mundo. Entonces, yo creo que Dios nos da esa oportunidad. Lo otro, no solamente era en familia, sino que tenían que comer el cordero. ¿Quién sustenta tu vida? ¿Quién sustenta tu vida? ¿La sustenta el Cordero de Dios o la sustenta el mundo? ¿Cuál es el centro de tu familia? Y eso sí que requiere un poco más de trabajo y reflexión, pero estos días son para eso. Dios quiere volver a ser el centro. Y en ese sentido, la oración, la reflexión, la alabanza, el abrir la Biblia, el descubrir esas historias, tiene que ser otra manera de poder aprovechar esta época de cuarentena. Y por último, me llama la atención que la palabra dice para Israel, y coman la Pascua de pie, con el cinturón alrededor de su cintura y o sea, ustedes preparados porque es la fiesta del Señor, como si estuviesen deprisa. ¿Y qué me habla a mí de eso? A mí me habla de que Dios nos llama a crear, a recrear un futuro diferente para nosotros. Nunca seremos igual. Muchos están diciendo, el mundo nunca será igual. Ok, es duro, puede ser. Yo creo que entiendo a qué se refieren, pero en los Estados Unidos se dice, yo creo que los americanos nunca más volverán a saludar dándose la mano. Es la peor costumbre del mundo, dicen ellos, por ejemplo, porque se pasan los virus como nada. Y es cierto, puede ser, pero quizás haya cosas del mundo como lo conocíamos que no serán más. Mi punto es, pero Dios llamó a Israel y les dijo, ustedes estaban muy cómodos aquí, sí, pero lo que viene es mejor. Yo sé que ustedes se van a quejar de que mejor hubiéramos comido las cebollas y los puerros de Egipto en algún momento. Yo sé eso, pero ustedes no saben lo que yo tengo preparado para ustedes y es mejor. Por lo tanto, no se me acomoden, señores. Hay que entender que este mundo no es nuestro hogar final. Hay que entender que el sistema de este mundo no es nuestro reino. El reino del Señor es eterno y nos llama a respirar esa eternidad. Nos llama a anhelar mejores cosas en el futuro. Nos llama siempre a soltar el pasado. Yo he reflexionado mucho sobre
sobre Rahab cuando recibió a los espías que tocaron la puerta. Ella tuvo que recibirlos, siendo ella una ramera que vivía en el muro de la ciudad. Arriesgó la vida, sí, pero lo recibió porque yo escuché al pastor Choco, que es un pastor que quiero mucho, pastor norteamericano que está en Chicago, que decía en una ocasión sobre esto. ¿Qué significaba para ella que los israelitas abrieran la puerta? Y eso me hizo sentarme a revisar el texto otra vez. Y dije, Dios mío, era la oportunidad de su vida. Era la oportunidad de dejar de ser una mujer de mala fama y asegurarle una mejor vida a sus hijos. Por eso recibió a los espías, por eso le mintió al rey. Y cuando mandó sus súbditos le dijo, no, ellos se fueron por otra parte. ¿Por qué? Porque ella sabía que significaba un nuevo comienzo. Y cuando los israelitas llegaron a la ciudad, el cordón rojo estaba sobre el muro diciéndole, esta soy yo soy la que los salvé a ustedes, sálvenme a mí de mi pasado. Y llegó a ser uno de los antecesores del Mesías. Sí. ¿Quién lo hubiese dicho, Pastor Sergio? No, Dios tiene cosas mejores. Es increíble. ¿Ah? Esa historia es increíble. La de Rahab. Rahab es una... Wow, o sea, te tiene que hacer pensar, no nos acomodemos, Dios nos está llamando a algo mejor y a hacer luz y a hacer esperanza en esta época de oscuridad. De hecho, su historia está en el libro de Hebreos 11 como una de las héroes de la fe. Y fue una mujer que, a pesar de su pasado ruinoso, le creyó a Dios por un futuro glorioso. Y como tú dices, llegó a estar dentro de la genealogía de Jesús, ¿no? Así es. Y es que tener esperanza es eso. Y es lo que el mundo no tiene. Tener esperanza es tener la capacidad de ver tu futuro de manera promisoria, de una mejor manera. El mundo se está muriendo. ¿Por qué? Porque no ve un mejor futuro. Veo un futuro incierto y oscuro, pero los hijos de Dios, por el Espíritu Santo, los hijos de Abraham, dice la palabra, que nuestro padre Abraham caminaba en esperanza contra toda posibilidad de esperanza. Y así somos nosotros. No importa lo que el mundo pueda ofrecernos, nosotros siempre caminamos mirando una herencia eterna, una patria que nadie nos puede robar, una corona que nadie me va a quitar, a un rey que venció la muerte misma y dice, tal vez en la vida no todo se vaya a resolver, no todas las preguntas de los cristianos serán contestadas de este lado de la eternidad, pero del otro lado hay uno que venció y que nos ha asegurado, vas a llegar a donde tienes que llegar. Me encanta porque no solo es que tu pasado no determina tu futuro, sino que ni siquiera tu presente, esta situación que estamos viviendo en el mundo, esta pandemia, esta cuarentena, no va a dictar lo que Dios va a hacer en los futuros días, meses y años en tu vida. Así que me anima mucho tu palabra. No sé si podrías guiarnos en una oración. Hay más de 1000 y pico de personas conectadas y me encantaría que puedas cerrar este tiempo orando y bendiciéndonos. Gracias, Pastor Sergio, con mucho gusto. Es un honor. Y Padre, nosotros todos juntos nos ponemos de acuerdo para acudir a ti, para levantar nuestro corazón a ti, Señor. Bendito tú que rompiste los velos, que quitaste la distancia que había entre el cielo y nosotros, que con brazos abiertos nos recibiste, que a los que no éramos ciudadanos ahora nos llamas hijos tuyos, que a los que estábamos lejos nos acercaste. Bendito tú que haces posible que aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, estamos unidos por un solo espíritu y en el nombre más poderoso que hay en los cielos y la tierra, el nombre de Jesucristo. Y es en ese nombre que te pedimos, danos luz, ilumina nuestros corazones, Señor, en estos días que estamos encerrados en casa. Vuélvenos hacia ti, vuélvenos el uno hacia el otro, sana nuestras heridas, libéranos de las distracciones de la carne, libéranos, Señor, de la banalidad del mundo, Señor. Y ayúdanos a pesar lo que es mejor, a anhelar lo que es mejor,
a pesar esa gloria Mm. eterna que nos has prometido, a atesorar tu palabra, porque sembraste ya tu palabra en cada uno de nosotros. Y yo oro, Señor, que por tu Espíritu Santo despiertes tu palabra en nosotros. Nos prometiste, Él les recordará la verdad. Y oro, Señor, que tú calientes el corazón de cada familia Mm. con la verdad que tú les has hablado, y esa verdad los sostendrá y los guardará en medio de todo esto. Yo creo, Señor, que así como un día, Señor, se detuvo, Señor, el arca y descansó sobre un monte, que así, Señor, como hubo esperanza cuando el ave volvió con unas ramas de olivo, así como hubo un arco iris en el cielo cuando Noé y su familia salieron, así, Señor, nosotros esperamos, Señor, por señales de misericordia, por oportunidades para restaurar y levantar a otros, por grandes oportunidades para llevar tu nombre y hacer tu nombre famoso en el mundo hoy, Señor. Lo creo para cada una de las familias que están conectadas hoy. Yo bendigo, Señor, humildemente al pastor Sergio, a su esposa Gracias. Carla, a sus hijos, Señor, a su equipo, a sus padres, a su familia extendida. Y oro que sean guardados en salud. Oro, Señor, que su equipo de trabajo y sus voluntarios, donde quiera que estén, esos hombres y mujeres fieles, sean guardados, sean librados de este mal, Señor, y vean la provisión del cielo sobre sus vidas. Yo creo, Señor, que tú sembrarás ideas, proyectos, ensueños que podrán hacernos, Señor, emprendedores en medio de la crisis para encontrar dónde hay recurso y cómo crear recurso para ver esa provisión sobrenatural tuya. Y oro por Perú, Señor, que tú levantes los brazos de Perú, por su presidente, por el gabinete, por su equipo, por los médicos que están peleando en los hospitales, Señor, guárdalos y líbralos del mal, por nuestras economías, Señor, que sean despuntando nuevamente, Señor, de una manera maravillosa y sobrenatural por tu misericordia, y sobre todo por un avivamiento por el que hemos orado Sí, tantos años, Señor. Señor. Sí, Jesús. Aviva tu obra entre los tiempos, Señor. Derrama espíritu de oración y de arrepentimiento, Señor. Purifícanos en medio de todo esto, Señor, y que tu gloria sea vista en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Amén. Muchas gracias, Danilo, por sacar este tiempo y hacer espacio en tu agenda. La verdad lo valoro muchísimo. Dale un saludo muy especial a Gloriana, a Victoria. Los amamos y esperamos tenerlos pronto una vez que todo esto termine por Sí, acá. Señor. Gracias. Igualmente, por favor, a Carla y a tus hijos, a tus padres, por favor, un gran abrazo y gracias. Esto ha sido un gran honor, Pastor Sergio. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.